Cada cierre de 2023 y cada arranque de 2024 empezamos a tener aquí una tradición que llamamos bola de cristal. Hoy me van a perdonar, pero es una bola de cristal ilustrada. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, encantado. Mónica Melle, profesora de Economía Financiera en la Complutense de Madrid, miembro de Economistas frente a la Crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Que sepan que ustedes tres son sospechosos habituales en este Hora 25 de los negocios. Son algunas de las voces de más prestigio que nos acompañan durante el año y que esta noche nos van a acompañar a hacer la perspectiva del que entra, 2024. Así que hoy, bienvenidos a los tres a la bola de cristal. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En un cierre de año que deja muchas cuestiones de cara al que viene. Tipos de interés. Hemos tocado techo. ¿Cuánto y cuándo van a empezar a bajar? ¿Qué implica esto para lo inmobiliario? ¿Se frenan los precios? Porque pese a que hemos subido mucho, los precios no han bajado nada. Vamos a leer qué es lo que viene en tipos, qué es lo que viene en crecimiento, qué es lo que viene en cambio climático, en economía verde y sobre todo qué viene en cesta de la compra. Hoy vamos a leer inflación y qué nos viene para el año 2024. ¿Y qué esperamos en mercado laboral, el motor que hasta ahora nos ha permitido desafiar a la gravedad económica? Hoy, en Hora 25 de los negocios, balance del 2023, perspectiva de 2024, hoy, bola de cristal económica. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution to the timely return of inflation to our Esta target. es la declaración de Christine Lagarde. Tipos lo suficientemente altos durante suficiente tiempo son los que nos van a permitir aterrizar la inflación. Y esta es la primera clave de lo que hemos vivido en este 2023. Ha sido un año de vértigo hacia arriba. Ha sido un año de subida de tipos de interés a una velocidad que no habíamos visto y a unos niveles prácticamente como jamás habíamos visto tampoco. Es un año que ha dolido a los hipotecados y que nos asoma a un 2024 en el que llega el alivio o no. Lo que ha pasado y lo que hemos visto con Jordi Fábrega. 2023 ha sido el año con más subidas de tipos de interés desde que existe el euro. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 Esta frase la hemos basis escuchado una vez, dos, decided to increase the three key ECB interest rates tres, cuatro, to raise the three key ECB interest rates. cinco, The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates. y hasta 6 veces han subido los tipos de interés en Europa. The rate increase today reflects our assessment of the inflation outlook. Para contener la inflación, el año empezó con el precio del dinero en el 2,5% y lo termina con los tipos en el 4,5%, en un intento de los bancos centrales de todo el mundo para contener la subida de precios. FOMC raised our policy interest rate by 25. We are prepared to raise rates further. The committee raised the target range for the federal funds rate. Esas continuas subidas de tipos en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, han tenido dos efectos: encarecer las hipotecas y los créditos. Yo sé que la subida de tipos de interés se refleja en lo que son las hipotecas, en lo que es el coste de financiación, haciendo que el Euribor se dispare hasta superar el 4,2%. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que 2024 todo se normalice y poder volver a ir un poco más desahogado. Pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros, o sea, una locura. Miedo nos da muchísimo porque, bueno, pues ya hemos vivido la época de subir y no ver el fin. La otra consecuencia ha sido contribuir a una desaceleración del crecimiento económico. The EU economy has lost momentum, so we are in a challenging year also. Y aunque decíamos que 2023 ha sido el año con más subidas de tipos de lo que llevamos de siglo, también ha sido el año en el que el debate ha dado un vuelco y se centra ya en descifrar en qué momento de este 2024 veremos la primera bajada del precio del dinero. ¿Y lo que viene? ¿A partir de aquí qué? ¿Ahora vienen bajadas de tipos de interés? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo ya no va a hacer subidas. Yo creo que el debate ya no está en si va a haber subidas.
y se centra más bien en cuándo va a iniciarse un descenso, una desescalada de tipos. La inflación parece que va controlándose. Es verdad que todavía no hemos alcanzado el objetivo del 2%, y yo pienso, lo que se prevé es que a la primavera del año que viene es cuando empezará esa desescalada, o quizá abril empezaremos a ver bajadas de tipos que tampoco van a ser efectivamente bruscas como ha sido la subida. Porque, claro, en menos de un año, como se ha comentado, pues ha habido 10 subidas de tipos y hemos llegado de tipos negativos a un 4,5%, que ha sido el techo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber bajadas, pero veremos en este año 2024 una bajada de 1,5 puntos como mucho, que lleguemos a final de año a un 3% de tipos, o más, o por ese 3% para cerrar 2024. No, algo por encima. Pero efectivamente la discusión ahora no es... Rafa Domènech dice más del 3%, o sea, la bajada va a ser menor. No, o sea, va a ser menor. Nosotros lo que descontamos son con las previsiones actuales, 2 bajadas, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo, de unos 25 puntos básicos. Estaríamos hablando, por lo tanto, medio punto menos a final del año. Obviamente, si la inflación se comporta mejor, las bajadas podrán ser superiores. Si por el contrario tenemos alguna sorpresa al alza en inflación, pues ocurriría todo lo contrario. Pero efectivamente yo creo que la pregunta ahora es cuándo se van a producir esas bajadas y de cuántos puntos básicos, ¿no? De hecho, y esto entiendo que es lo que le puede preocupar a muchos particulares, a muchos hogares, es que lo que va a pasar con el Euribor, ¿no? Y el Euribor pues ya ha empezado, ¿no?, a anticipar esta expectativa de bajada. Tocó techo y ya hemos visto cómo de forma moderada ha empezado a reflejar esa expectativa de disminución de tipos de interés, Yo ¿no? creo que quien nos está viendo este año lo que está pensando es, oiga, ¿y de mi hipoteca qué? Así que, Raimon Torres Funcas, 1 punto, medio punto, ¿cuándo, cuánto? Sí, yo creo que la clave va a estar en la evolución de los salarios. Es decir, lo que está pasando es que el Banco Central Europeo sí que percibe las señales que ha mencionado Mónica de desaceleración de la economía, la desinflación efectivamente está en marcha, eso lo ve, pero está preocupado por la evolución de los salarios, sobre todo en los países donde los mercados laborales están más tensionados, países como, por ejemplo, como Alemania. Y entonces lo que está haciendo el Banco Central Europeo está esperando, quiere asegurarse de que efectivamente la desescalada se produce también en términos de incrementos salariales. Es por eso que va a actuar de manera muy prudente. Nosotros pensamos que no lo hará hasta la primavera del año que viene y probablemente yo me situaría entre Rafa y Mónica una bajada de casi 1 punto, 0,75 puntos, pero bueno, estamos en más o menos en el mismo orden de magnitud y por supuesto hacia abajo, teniendo en cuenta que probablemente el mercado está anticipando mucho más. De hecho, está anticipando mucho más y por tanto se va a producir una especie de decepción por parte de muchas personas, de los mercados y también muchos hogares que están anticipando una bajada aún más intensa. Y yo creo que hace falta lanzar desde aquí un mensaje de cautela, porque el Banco Central Europeo, en cualquier caso, primero de todo, no volvemos a la era de tipos de interés prácticamente nulos, y en segundo lugar va a proceder de manera muy, muy cautelosa en su descenso de tipo de interés. O sea, el que esté viendo su hipoteca, lo que estamos diciendo en castellano es, va a tener un alivio, pero no como el castigo. El alivio va a ser mucho menor que el castigo anterior. Exactamente. Sí. Sí, ahora mismo el consenso está que ese nivel de llegada de tipos de interés tras la bajada se va a situar posiblemente en el entorno del 2%. Nada que ver con los niveles que teníamos de partida, ¿no? Veníamos de tipos negativos incluso, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a quedar en una situación intermedia entre los mínimos que teníamos antes de la subida y los máximos que estamos viendo ahora. Hay un, sector inmobiliario que, si la economía está desafiando la gravedad de esto, ni hablamos. Los bancos han endurecido las condiciones de crédito, han reducido el crédito que conceden. Los tipos de interés son más fuertes que nunca.
Y lo normal, y lo que la economía dice es, bueno, bajan precios. No ha ocurrido, no solo no ha ocurrido, la locura que hemos vivido en lo inmobiliario este año nos cierra el año con subidas de precio del 11% en obra nueva, según los últimos datos del INE, y de en torno al 5% en vivienda de segunda mano. Así que la locura del mercado inmobiliario suma y sigue, la ha seguido este año Edu Hernández. La vivienda ha sido uno de los temas que más debate ha traído este año. El ser el presidente del Gobierno que ha impulsado, junto con una mayoría progresista en la Cámara, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, me parece que con eso se justificaría toda una legislatura. Toda una legislatura. Nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Es que es su casa. Es que esa familia que a mí me alquila su casa la tiene pagada religiosamente, es su casa. Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer? Pero más allá de las palabras, los precios han seguido subiendo y aunque se aprobó aquella ley de vivienda en mayo del año pasado, esta no ha servido para proteger del todo a aquellos que, por ejemplo, viven de alquiler. Los inquilinos no solo han tenido que hacer frente a una pérdida de poder adquisitivo a lo largo del año, con la inflación todavía acechando, sino también a unos precios que a veces subían por encima del límite legal del 2% que marcaba la nueva regulación para 2023. Manuel ha sido uno de los afectados. Yo alquilé un piso en Madrid junto con unas compañeras, era un piso compartido. El casero nos quería subir un 10%. Nosotros pues le enseñamos la ley al casero, le dijimos que lo que estaba haciendo no se podía hacer y él por activa y por pasiva decía que no, que nos lo estábamos inventando. En general, los precios del alquiler en España subieron más de un 7% a lo largo del 2023, según datos de Idealista. Y lo hicieron especialmente en algunas comunidades como Baleares, Madrid o Cataluña. Y fue en esa primera donde más se pudo notar, con unos precios que llegaron a subir por encima del 18% interanual. Entre lo difícil que es buscar piso y lo complicado que está últimamente encontrar una vivienda digna, la verdad que es que se te quitan las ganas con este tipo de situaciones. Hemos tenido un mercado inmobiliario lastrado también por ese aumento de los precios de la vivienda porque se volvieron un 4,5% más caras durante el tercer trimestre del año pasado, según datos del INE. El precio de la vivienda nueva registró la mayor subida en los últimos 16 años, con un aumento del 11% en su tasa anual. Las viviendas usadas también siguieron la tendencia, de forma más moderada, con un incremento del 3,2%. También tuvimos una caída en la compraventa y aunque empezábamos el 2023 con un aumento de las operaciones del 6,6% en enero, el mercado se ha ido ralentizando, dejando un descenso acumulado del 8,7%. Yo me veo más viviendo de alquiler mucho más tiempo de lo que, por ejemplo, vieron mis padres. Pagan un alquiler, hoy en día está fatal. Pero más allá de la radiografía del mercado, lo que ha quedado claro es que cada vez es más difícil acceder a una vivienda y los que más lo sufren son los jóvenes. Y ahora mismo plantearme una vivienda, comprarla, no es viable. ¿Y en el precio de la vivienda qué? Yo lo que creo... perdón. Mónica le ha cogido. Adelante. Ahora. No, yo pienso que el problema que tenemos de la vivienda es la escasez de oferta. Entonces, esto condiciona y tensa el precio. O sea, realmente, y de obra nueva todavía hay más escasez, ¿no? Entonces, por eso esta subida de precios... que además también en la obra nueva se junta también con el encarecimiento de los materiales para la construcción de vivienda nueva, porque esto viene pues después de la pandemia y la guerra. Hemos tenido una crisis de suministros que ha hecho que los precios de los materiales suban y por lo tanto esa escasez de oferta hace que la demanda continúa de manera bastante sorpresiva, porque yo creo que hay bastante ahorro todavía y mucha compra de extranjeros y también de fondos de inversión, que hace que, pues al final, entre oferta y demanda, pues esté tensionado los precios al alza. Pero ¿no les preocupa ese diagnóstico? Lo digo porque si esto es pura cuestión de mucha demanda, poca oferta, la oferta en vivienda se llena en décadas. Quiero decir, tenemos un problema que llevamos arrastrando décadas y que nos va a acompañar. ¿Estos precios de vivienda están aquí para quedarse así? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que está pasando en este momento es que, sobre todo los sectores de jóvenes y personas que se incorporan al mercado laboral, no consiguen una vivienda pese a disponer de un salario. Nosotros, en una comparación que hicimos con otros países europeos, vimos que prácticamente la proporción de jóvenes que viven con sus padres y que trabajan
es bastante similar a la de otros países europeos. Lo que pasa es que esos jóvenes no consiguen posteriormente emanciparse, no consiguen acceder a una vivienda. Cuando en otros países europeos el mercado de vivienda menos tensionado les permite acceder a esa vivienda, sobre todo una vivienda de alquiler, ¿no? Yo creo que lo que sí se ha visto en relación a la política monetaria es un descenso de las transacciones inmobiliarias. Desde luego. Eso sí, pero no el precio por la situación de exceso de demanda. Claro, la conclusión que uno saca es, lógicamente, si yo tengo una buena hipoteca antigua y tengo que irme a pedir una nueva hipoteca, estoy con una hipoteca de cemento. Sé que no me voy a poder mudar de aquella porque aquella tenía buenos tipos y ahora como me vaya a pedirlo, el 3,5 es una forma suave de que te empiecen a hablar. Rafael Domenech, BBVA Research, tenemos un problema de vivienda también en 2024 y 25 y 26. Claramente, pero el factor más limitativo no es la política monetaria del Banco Central Europeo ni los tipos de interés. En estos momentos, con la creación de empleo que tenemos y la formación de nuevos hogares que hay, el factor limitante es la oferta, no la demanda. O sea, demanda hay. El número de hogares que se están creando ahora en España prácticamente duplica el de viviendas nuevas que se están construyendo. Claramente yo creo que esta es una de los principales problemas que tiene la economía española, ¿no? Uno de los factores y de las restricciones más limitativas al crecimiento es este, ¿no? El de poder poner en construcción vivienda nueva. Además, cuando no hay un mercado homogéneo, hablamos del mercado de la vivienda en España, pero en realidad son micromercados en los que cada población, cada ciudad posiblemente tiene unas peculiaridades que hacen que su mercado de la vivienda sea distinto al de otros. Decía yo que por no hablar también de la vivienda pública, que ahí también tenemos un desfase a nivel Europa muy importante y sobre todo vivienda pública en alquiler, que es una cuestión que no existe un parque de vivienda pública en alquiler para precisamente pues muchos de estos nuevos hogares de gente joven pues pueda emanciparse e iniciar su proyecto de vida. El gobierno, recordemos que vivienda de protección oficial, que vivienda pública teníamos en los años 80, eran 100.000 viviendas y ahora tenemos prácticamente cero. El gobierno ha prometido 50.000 a partir de este año. ¿Creíble esto? ¿En un año? No, en un año... Es decir, los países que han conseguido promover la vivienda, ¿no? Rápidamente vemos, por ejemplo, países que han involucrado al sector privado, ¿no? Porque el sector público no dispone de recursos, ¿no? Tiene que ser con el sector privado. Son países que lo han hecho fundamentalmente poniendo a disposición de los promotores suelo, porque el sector público no dispone de medios para construir tanta vivienda, ¿no? Y por otra parte, es muy importante evitar, yo creo, el sesgo que se ha producido en épocas anteriores en nuestro país, que es un sesgo de construcción de vivienda en propiedad, vivienda de protección oficial en propiedad. Y esto es algo que, bueno, ha sido un problema desde el punto de vista de la movilidad, etcétera, y la escasez que se produce, sobre todo, es una vivienda de alquiler. Entonces yo espero que la construcción, aunque no sean 50.000 viviendas por año, aunque sean menos, pero que sea sobre todo vivienda de alquiler, porque es lo que requieren los colectivos en este momento más perjudicados por la situación. Hemos descorchado bien, ¿eh? Hemos visto que 2024 va a ser de bajada de tipo sí, menos eufórica de la que algunos están esperando. Y estamos viendo que el problema de la vivienda que hemos visto en 2023 y 22 y 21 y 20 nos va a acompañar en el 24 y 25 y 26. Así que, visto esa parte, que es yo creo que ahora mismo una de las grandes incertidumbres, la otra y la buena es, se ha obrado el milagro. Hemos conseguido, en crecimiento económico, el aterrizaje suave. La economía española, tras una fuerte recuperación durante los años 2021-2022, sigue yendo a buen ritmo en 2023. Prevemos cerrar el año con un crecimiento del 2,4%. CERTES, había que pagar el escudo social y Bruselas ha cerrado los ojos y nos ha dejado gastar mucho más de lo que ingresábamos. Ahora ya no. 2024 va a ser el año en que vuelven las reglas fiscales y es necesario cuadrar esas cuentas, 1, y es necesario reducir la montaña de deuda que tenemos, 2. Y con esas dos claves, el Gobierno ha empezado a hacer cierto reparto. La ministra Montero. Será la Administración Central quien va a hacer el mayor esfuerzo de reducción del déficit este año 2024. En concreto, el objetivo de déficit de la Administración Central en 2024 pasa del 3%, que se incluyó en el Plan de Estabilidad, al 2,3%.
7%, 3 décimas menos de margen de gasto que la que se proporcionaba en el plan de estabilidad. Para quien nos está escuchando, insisto, mucho más allá de la macro, déjenme preguntárselo así de duro. ¿Vienen recortes? ¿Vienen recortes en sanidad, en educación, en dependencia? ¿Vienen recortes en servicios públicos este año? Yo veo que por lo que ha planteado la ministra, más bien pueden venir aumentos de ingresos fiscales, porque ha planteado un incremento importante del gasto y del techo de gasto, yo creo que bastante alto. Uh-huh. Y más del 9. Y claro, esto efectivamente más del 9%. Ella considera que los ingresos fiscales van a incrementarse también en torno a ese 9%. La economía sigue creciendo, pero va a tener un cierto freno, porque efectivamente el consumo derivado de la inflación que estamos padeciendo y bueno, pues está, y los tipos de interés está mermando el consumo. Ya este año se está notando, y el año que viene yo creo que también. Y las exportaciones, que sí que se han comportado muy bien en el pasado, en este año próximo pues se vaticina que no van a tener este comportamiento tan positivo. Interesante la alternativa que plantea Mónica Melle. No vienen recortes, pero sí vienen impuestos. Es decir, el ciudadano no lo va a notar en menos servicios, pero lo va a notar pagando más. ¿Vienen más impuestos, vienen menos servicios o vienen las dos cosas? Yo creo que nos estamos dejando una tercera que es... Dios de mi vida, no apaguen la radio, por favor. Que sería la alternativa mejor. Es decir, este ajuste fiscal no lo tenemos que hacer en un año. Este ajuste fiscal lo vamos a tener que hacer en 4 o en 7 años. Y es un ajuste bastante ambicioso. No es lo que vayamos a recortar en 2024, ni siquiera en 2025. Estamos hablando de que el ajuste fiscal que deberíamos hacer posiblemente sea superior a 2 puntos del Producto Interior Bruto, con toda seguridad. Lo ideal sería que ese margen fiscal lo alcanzáramos de nuevo con más crecimiento del empleo, sobre todo con más crecimiento de la productividad, con una mejora de la inversión productiva, tanto pública, pero sobre todo privada, que es incluso más voluminosa, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo somos capaces de aumentar nuestro crecimiento potencial para poder hacer que ese ajuste fiscal sea lo menos doloroso posible, porque si no, si queremos hacer todo el ajuste fiscal, seguramente no va a ser como dice, como bien dice Mónica, no va a ser mediante un recorte de gasto, porque muchos de estos gastos tienen un claro compromiso político. Pensiones es con diferencia la partida de gasto más importante. Ya con la reforma que se ha hecho, pues se liga el incremento del gasto en pensiones a lo que es el IPC, y a esto hay que añadir la jubilación de la generación del baby boom, el hecho de que las generaciones que se incorporan lo hacen con pensiones más elevadas, por lo tanto el gasto aumenta, ¿no? Y si el ajuste lo tenemos que hacer vía impuestos, los impuestos, o sea, aquí no hay suficientes rentas elevadas como para gravar y sacar de ellas todo el ajuste que será necesario. Al final lo vamos a tener que repartir más o menos justamente, pero vamos a tener que pagar todos. Va a tener que recaer sobre todo el mundo, sobre todos los contribuyentes, si lo hacemos de esa manera. Por eso yo prefiero la primera, ¿no? Que es hagamos todo lo posible por aumentar nuestro crecimiento potencial y nuestros ingresos. Raymond Torres, la coctelera ahora mismo de opciones está en esto, en recortes, menos servicio, impuestos, más tasas, más impuestos, o crecimiento económico, un crecimiento lo suficientemente fuerte como para que no sea necesario ni lo uno ni lo otro, o algo menos de lo uno y algo menos de lo otro. En ese triángulo, ¿qué ve en 2024? Sí, yo creo que va a ser un año de transición, ¿no? El año 2024, pero dentro de esa senda de consolidación fiscal. Pero yo creo que no nos tenemos que engañar como sociedad. Y si no conseguimos corregir un desequilibrio que amenaza nuestro estado de bienestar, yo creo que esto va a comprometer a la vez el crecimiento económico, pero también va a encarecer de manera posiblemente en espiral el coste de la deuda. Hay que ver que a partir del año que viene, y por primera vez en muchos años, vamos a tener que renovar la deuda pública a un coste más alto que la deuda que va venciendo.
Esto por razones puramente mecánicas, y es que en algún momento, gracias a la era Draghi, conseguimos emitir deuda a tipos de interés muy reducidos, deuda pública, y esa deuda va venciendo y a la vez ahora nos enfrentamos a tipos de interés mucho más altos. Incluso si el BCE ajusta sus tipos de interés, esto va a tener muy poco impacto en los tipos de interés sobre la deuda pública. Es por tanto, como la hipoteca que estábamos comentando antes. Uno deja ir la hipoteca que tenía barata, la deuda que contraímos a precios bajos, y ahora cuando tenemos que volver a refinanciarnos, uno tiene que ir a refinanciarnos a un precio mucho más alto. Lo que me está diciendo es que además del recorte que tendremos que hacer, además tenemos que destinar parte del dinero que íbamos a destinar a sanidad, educación, a dependencia, a pagar los intereses de la deuda más altos. Es que el gasto en intereses va a representar probablemente el año que viene ya el 40% de la recaudación de IVA. Entonces, esto significa que, bueno, si seguimos así, en una senda de crecimiento del déficit o de déficit muy alto, lo que va a pasar es que poco a poco van a subir los costes financieros y vamos a tener que reducir otros gastos para incluso mantener el mismo nivel de déficit. Por tanto, yo creo que es una cuestión muy importante, y efectivamente tenemos que cuidar también la composición del gasto público y también de los ingresos públicos. Es importante que si hacemos consolidación fiscal, que no sea en perjuicio de partidas de gasto que tienen que ver con el crecimiento económico, por ejemplo, inversión. Y por otra parte, desde el punto de vista de la recaudación, pues también hay algún tipo de impuestos que tienen muy poco impacto distorsionante, digamos, sobre la economía, por ejemplo, impuesto de sucesiones, y otros que sí que pueden perjudicar el crecimiento económico muy directamente. Así que ahora mismo, dibujado, ya no esto es un triángulo, ahora esto es un cuadrado de... Pueden venir recortes, pueden venir impuestos, van a venir seguro más intereses de la deuda, y nuestra única salvación es que el crecimiento sea mayor y todos esos tres sacrificios sean menores. Insisto, si no han apagado la radio todavía, sigan disfrutando con nosotros de las Navidades y del 2024 económico que viene. Hemos visto tipos de interés, hemos visto crecimiento, hemos visto mercado inmobiliario. Yo creo que cualquiera que salga a hacer la compra simplemente tiene una preocupación. Nosotros lo llamamos inflación, la gente lo llama... Por las nubes. Me parece de sinvergüenzas. Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros. Mucho más cara que antes, no se puede comprar. Con 50 euros llevas 4 cosas. Ahora te tienes que ir buscando los low cost. Está a 1,68 y antes 1,59. Vengo ahora mismo de Por Pescado y de verdad ha subido muchísimo. En el supermercado y en la carnicería. Este es el sentimiento de todos. El vengo de Por Pescado. Chuga de pavo ahí para picarla y... Hostias, a 8,43. Y una inflación que se nos ha ido tan de las manos que plantea la cuestión ahora de si los salarios tienen que subir, si nos hemos empobrecido por tercera crisis consecutiva, porque esto fue un absoluto talar salarios con la reforma laboral de la crisis del año 2008, pero es que volvimos a vivir aquello con la crisis del COVID y estamos volviendo a vivir esto con la crisis de la inflación. Este ha sido el año más caro de nuestras vidas, a él se ha sumado Carlos Sevilla. Después de 2 años con la inflación desbocada, en 2023 la subida de los precios se suavizó y a esto contribuyeron una energía más barata y una cesta de la compra que se encareció a menor ritmo. Primero la energía, los carburantes, por ejemplo. Los precios más altos en los surtidores en 2023 equivalieron a los más bajos que se vieron en 2022 tras el comienzo de la guerra en Ucrania. Tocaron techo en septiembre y desde entonces la gasolina se ha abaratado cerca de un 10% y el gasóleo más de un 7%. En cuanto a la luz, en 2023 el precio medio en el mercado mayorista se situó cerca de los 90 euros el megavatio hora, caro, pero muy por debajo de los casi 170 euros de 2022. Además, la factura mensual media con tarifa regulada PVPC bajó más de un 40%, un recibo que habría sido más alto sin las rebajas del IVA de la luz y del impuesto especial de la electricidad. Ileana Izbernicianu, portavoz de la OCU. Que han provocado que en 2023 la factura de un hogar medio con la tarifa PVPC haya sido aproximadamente de 727 euros
frente a los 1.383 que se pagaron en 2022. La alimentación comenzó 2023 rozando el 16% en el IPC y llegó a bajar del 10% en el último trimestre. La subida de los precios se moderó a lo largo del año, pero productos como las legumbres, las patatas o las frutas se encarecieron por encima de la media, especialmente el aceite de oliva, que subió más de un 40%. El Gobierno aprobó una rebaja del IVA para estos y otros productos básicos, pero según Facua, más de la mitad se han encarecido desde que entró en vigor la medida. Rubén Sánchez. Y lo que habría que investigar ahora es cuántos de esos precios han subido con un incremento de margen, porque tenemos que recordar que el Real Decreto Ley de 27 de diciembre por el que se aprobó esta medida planteaba que no se puede aplicar un incremento de márgenes de beneficio por ninguna parte de la cadena, desde la producción hasta la llegada al punto de venta de los alimentos. En resumen, Javier, en 2023 los precios moderaron su subida, pero siguieron altos y en parte condicionados por las medidas aplicadas por el Gobierno para rebajarlos. Bueno, no terminemos de arruinarle, por Dios, las vacaciones a la gente. En precios, si nos moderamos, 2024 va a ser mejor. No me digan que va a ser peor. Va a ser mejor, pero no se alcanza todavía el objetivo del 2%. Mónica, con lo bien que íbamos hasta el pero. Hasta el pero. No, y además también no tenemos que olvidar que esto es acumulativo, o sea que los precios, claro, esta inflación se va acumulando y bueno, en ese sentido yo creo que es conveniente subir los salarios, sí. Yo pienso que precisamente si no queremos que el consumo se desplome absolutamente, los salarios deben de tener alguna senda también de crecimiento. No solo pueden crecer los beneficios empresariales. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional un 4% me parece acertada la medida. Y salarios en general, porque cada vez que discutimos esto, lo que se dice es, oiga, han subido los precios, han subido los márgenes. No subamos los salarios, porque si subimos los salarios, jugamos a este juego de la rana en el que la inflación se perpetúa. Y al final, una cosa por otra, y los trabajadores y la gente que nos está escuchando acaba. Yo creo que los salarios han estado bastante moderados y yo pienso que sí que pueden ir subiendo, se están ya haciendo convenios con unas subidas yo creo que aceptables y sí que conviene que suban. No, efectivamente, unas grandes subidas probablemente no compensen la pérdida de poder adquisitivo, pero claro, se ha moderado bastante porque la inflación no ha venido derivada de este efecto de subida de salarios. No ha habido esos efectos de segunda ronda causados por la subida de salarios. Por lo tanto, yo pienso que a pesar de la situación económica que tenemos, de cierta moderación del crecimiento, precisamente por eso conviene que los salarios sí que empiecen a subir. Veo aquí al otro lado caras como diciendo no tanto, o sí. Bueno, es que lo cierto es que los salarios ha sido de las rentas que conforman el PIB la variable que más ha subido. La remuneración de asalariados es con diferencia la variable que más se ha recuperado durante estos 4 años. Lo que pasa es que esa recuperación de los salarios en términos nominales no es suficiente como para compensar este shock que hemos tenido en precios, porque esto supone una transferencia de renta al resto del mundo, básicamente a través de materias primas, a través de energía, que se ha encarecido y que ha generado, pues todo, ha permeado durante por toda la cesta de la compra, ¿no? Pero entonces, aquí hay una cuestión que Melle planteaba, yo digo que es de reparto interno de cargas. Aquí ha habido grandes empresas con gran poder de mercado que han visto cómo ampliaban sus márgenes grandemente, mucho. Y pymes que han visto cómo se tenían que comer lo que las demás les marcaban. Y nos ha pasado lo mismo con los salarios. Hemos visto cómo las cestas de la compra, los combustibles, la luz, en fin, todas estas cosas subían enormemente y los salarios se quedaban atrás. Esto nos deja a una enorme clase media y a una enorme red de pymes como perdedora de esta crisis. En términos agregados, desde luego que no. Y en términos de desigualdad, tampoco. O sea, lo cierto, los últimos datos que tenemos de desigualdad oficiales son del año 2021, pero con esos datos y con la evolución de los agregados macroeconómicos podemos tener, y también de los salarios, que hemos visto cómo ha reducido la desigualdad, podemos tener una previsión bastante certera de cómo ha evolucionado la desigualdad en el 2022 y cómo lo habrá hecho en 2023.
Y todo apunta a que en el 2022 ya la desigualdad será inferior a la que teníamos en 2019. Y todo apunta a que en 2023 seguramente el nivel de desigualdad de la renta en España sea de mínimos históricos. Estoy viendo a Raymond Torres hacer así con la cabeza como diciendo... Lo que pasa es que la desigualdad es una dimensión del bienestar de las familias y la otra es el crecimiento. Entonces, en los años... Justo antes de la gran crisis financiera teníamos más desigualdad que ahora, pero crecíamos más. Y entonces digamos que la desigualdad era más soportable en términos sociales. Ahora tenemos menos desigualdad que antes de la crisis del COVID, pero crecemos menos, ¿no? Y entonces esto se ve muy claramente, ¿no? Que pasa no solo aquí, sino también en otros muchos países. Pero... Para quien nos oye, Raymond, que estás haciendo así con... Oiga, ¿y de mi nómina qué? Ya me han subido los sueldos, perdón, ya me han subido los precios. ¿Y de lo mío qué? ¿Y de mi nómina qué? Efectivamente, el problema es que la inflación, la característica de este brote de inflación es que es muy desigual, como tal, es decir, ha afectado mucho más productos básicos, los alimentos, la energía, la electricidad, que pesan sobremanera sobre los colectivos más vulnerables. Entonces, aunque es cierto que de alguna manera, la masa salarial en su conjunto ha evolucionado más o menos como el PIB, hay como cálculos distintos, ¿no? Pero dentro digamos, de las remuneraciones salariales, el problema es que las rentas más bajas han tenido que soportar el brote de inflación, de manera mucho más intensa que el resto, porque han tenido que, se consume más alimento, etcétera, que es lo que más se ha encarecido estos últimos tiempos. Y por eso es tan importante esa focalización de las políticas públicas. Es decir, que yo creo que lo que sería deseable también, estamos en una época del año que hay que desear cosas, ¿no? Esta es tu carta a los Reyes. Pues mi carta sería focalizar las ayudas a aquellos colectivos que más han sufrido el golpe inflacionario, porque yo creo que va a ser muy difícil compensar solamente con salarios ese shock, ¿no? Esa perturbación, esa pérdida de poder adquisitivo. Me parece casi imposible. Hay una carta, y es nuestro último capítulo de cómo nos ha ido en 2023 y sobre todo que nos viene en 2024, y es la carta de mercado laboral. Ha habido un extraordinario comportamiento del mercado laboral que nos ha desafiado a todos. Todos esperábamos, esto se para y no se ha parado. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Ya hace poco comencé con esta empresa ayudando a personas mayores. Hemos hecho 2 contrataciones. Es época de calzón y lógicamente crece un poquito el... Y es cierto que ha habido muchísima contratación temporal. Este sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro mercado laboral, al que se ha asomado Estefanía Salvatierra. En materia laboral, 2023 comenzó de manera previsible. El mercado de trabajo descarriló en enero destruyendo 215.000 empleos y mandó al paro a más de 70.000 personas, coincidiendo con el final de la campaña de Navidad. No había tiempo que perder y el Gobierno puso en marcha la locomotora para recorrer un viaje con parada en varias estaciones con un final de destino claro: alcanzar el pleno empleo y conseguir que en España no haya trabajadores pobres. La primera parada fue una subida del salario mínimo hasta alcanzar los 1.080 euros. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros. Una medida que afecta a 2,5 millones de personas según el Ministerio de Trabajo. Este año han subido los salarios más bajos, pero también los que se negocian en los convenios colectivos. Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, la patronal y los sindicatos acercaron posturas, se dieron la mano y firmaron un acuerdo para el empleo que recoge incrementos salariales. Un 4% en 2023, un 3% en 2024 y otro 3% en 2025, a lo que se añade un 1% adicional cada año en función del comportamiento de los precios. Esto va a favor de todos. Esto va a favor de España, que es por lo cual nosotros trabajamos. Va a permitir que más personas tengan más recursos para poder continuar tirando del consumo. El tren ralentizó su marcha en verano. Los profesores causaron baja obligada en la Seguridad Social. Cerca de 200.000 finalizaron sus contratos para volver a ser recontratados en septiembre y octubre.
Fue en la segunda mitad del año cuando llegaron los récords de ocupación, acariciando los 21 millones de afiliados y con más mujeres que nunca trabajando a la vez. Eso sí, la letra pequeña esconde precariedad y un mercado laboral que en la recta final del año ha mostrado signos de agotamiento. La reducción de la jornada laboral a 38 horas y media semanales en 2024, acordada entre PSOE y Sumar, supone una nueva forma de entender la economía. Tal vez sirva de combustible para que el tren del empleo continúe sumando pasajeros. Y os pregunto aquí, vuelvo a este lado, ¿es necesario un nuevo contrato social? Esto lo estamos rebautizando así. ¿Es necesario un reparto? Hemos visto huelgas en Estados Unidos que parecen decir, oiga, contemos con los trabajadores. Hemos visto movimientos que parecen decir, oiga, el reparto entre accionariados ejecutivos y mano de obra no está siendo justo. ¿Necesitamos para 2024, carta a los Reyes, un nuevo contrato social? Yo creo que sí. Yo pienso que el modelo de empresa capitalista, el modelo de que estamos acostumbrados, pues está fracasando por muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas es efectivamente ese escaso reparto en función de los riesgos que uno asume. No hay mayor riesgo que la fuerza de trabajo, ¿no? Que uno aporta a una empresa. Pueda también tener esos beneficios y esas rentabilidades, ¿no? Y luego también para precisamente incrementar esa productividad, que es un gran reto que tenemos, para precisamente poder crecer y no tener que hacer esos ajustes ni esos mayores ingresos vía recaudación. Uh-huh. Hace falta incrementar productividad y está demostrado que cuando hay esa participación más colectiva en la empresa, de todos los que tienen intereses en esa empresa, pues nos preocupamos más por el largo plazo en la empresa, nos preocupamos más por efectivamente la formación de ese capital, por esa inversión que estamos hablando, de la necesidad de esa mayor inversión. No puede ser que los beneficios empresariales no se estén reinvirtiendo. Estamos viendo efectivamente unas cifras astronómicas de beneficios empresariales y al mismo tiempo cae la inversión privada. Entonces, no puede ser. Eso es que no se están preocupando por esa economía real y por ese crecimiento que todos queremos y ese reparto equilibrado, efectivamente, entre todos los que están contribuyendo a ese proyecto, a esa empresa. Voy a cerraros casi con esto. Esta es nuestra carta a los Reyes Magos 2024. ¿Es necesario una reevaluación, un nuevo contrato social? Yo creo que sí. Yo coincido con Mónica, hace falta un nuevo contrato social y además que tiene que ser un nuevo contrato social y medioambiental. La economía mundial se enfrenta a numerosas disfunciones. Una es la disfunción social, pero también medioambiental. Y no conseguimos colectivamente, como humanidad, de alguna manera, pues tener en cuenta estas externalidades de los modelos productivos. Y esto es un problema gravísimo que está perjudicando la sostenibilidad del crecimiento económico. Estamos hablando de productividad, pero con el calentamiento global, yo no sé hasta dónde puede llegar, digamos, el límite del crecimiento económico. Hace falta una transición rápida del modelo energético y estamos hablando también de, una dificultad para los gobiernos, para todos los gobiernos, para encontrar un espacio de acción y, de alguna manera, poder llevar a cabo las políticas que quieren sus democracias. Y eso significa que hace falta, yo creo que dentro de Europa, una carta a los reyes europeos para que emprendan eso que llaman autonomía estratégica, es decir, que Europa nos dé la posibilidad colectivamente a que dentro de una senda de ajustes presupuestarios encontremos a nivel europeo un margen de acción para poder llevar exitosamente a cabo esa transición digital y medioambiental que necesitamos. Rafael Domènech. No sé si es un poco... me atrevería a decir un poco pretencioso llamarle nuevo contrato social o no lo sé, porque en realidad son estrategias que ya venimos haciendo desde hace décadas en muchos países, ¿no? Yo creo que tenemos una serie de retos que es cómo conseguir que el crecimiento económico genere bienestar social y progreso económico para amplias bases de la población y que eso sea compatible además con la sostenibilidad no solo social sino también medioambiental, y hay países que llevan haciéndolo décadas bien. Sí. Lo que pasa es que por distintas razones
España pues tiene una brecha ahí que no conseguimos cerrar con estos países, ¿no? Pero muchas de las recetas que daba Mónica se vienen practicando ya en otros países desde hace tiempo. Entonces, claro, a estas sociedades decirles que esto tiene que ser un nuevo contrato social, ellos dirán, no, para nosotros ya es el viejo, ¿no? Es el que venimos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Pero desde luego para nosotros es un reto y pasa por generar un clima, ¿no?, económico que incentive la inversión productiva, la inversión en capital humano, la inversión física productiva, la inversión tecnológica, para que no solo generemos más empleo, sino para que ese empleo sea mejor, más productivo. Eso nos permita tener salarios más elevados, nos permita tener tasas de desempleo más reducidas, y eso es una receta fundamental para que podamos mejorar el bienestar en España. Yo tenía aquí la ilusión de 3 economistas, una sola carta, rompiendo el mito de estos economistas mancos que se querían, ¿no? El de que es que con una mano pero con la otra, esto 3 economistas, una carta. La vamos a consensuar. Domènech, te vamos a sumar a esto, aunque lo llames viejo contrato social. Todo esto en un 2023 que por lo demás, en los mercados, ha sido una locura hasta noviembre. Y en noviembre un rally y una locura, pero al revés, de subidas absolutamente brutales, tobogán y un tío vivo que ha recorrido Karima Garbi. Uno de los grandes protagonistas de este año ha sido la renta fija. Los tipos, que empezaron a subir a mediados de 2022, han alcanzado este año, en 2023, el máximo. Son rentabilidades que no se habían visto en más de una década, y eso atrajo a muchos inversores que empezaron a dejar el mercado para refugiarse en la renta fija. Hasta que a finales de octubre los bancos anunciaron pausa. Con noviembre empezó un rally alcista que ha sentado especialmente bien a los mercados europeos. El DAX alemán ha subido más de un 18% y ha alcanzado su máximo histórico, y el IBEX 35, el selectivo español, ha ganado un 20%. Y en Estados Unidos, Wall Street no se queda atrás. El Dow Jones está a un paso de los 370.000 puntos, lo que supone su máximo histórico, mientras el Nasdaq ha tenido un comportamiento espectacular. Este año ha subido casi un 50%, gracias sobre todo al impulso de los 7 magníficos. Apple y Microsoft han subido un 50%, y Alphabet, la matriz de Google, ha ganado lo mismo a pesar de enfrentar un juicio por un posible monopolio. Microsoft 365 Copilot. Pero hay empresas con aún mejores resultados. Nvidia, el fabricante principal de tarjetas gráficas, que son fundamentales para alimentar los conocimientos de las inteligencias artificiales, ha subido más de un 200%, ha triplicado su precio. Is coming to life in the products millions of people use and rely on every day. Y otro protagonista del 2023 ha sido el petróleo, que aunque ha tenido factores a favor de su alza, como la incertidumbre de la guerra o los anuncios de la OPEP de recortar la producción, al final el enfriamiento de la economía, junto a la previsión de que la guerra en Gaza no escalará, ha pesado en sus precios. Se esperaba que el barril de Brent llegara a los $100, pero finalmente ha terminado el año en torno a los $80. El oro, sin embargo, ha alcanzado sus máximos históricos. Y es que mientras la renta fija perdía interés por la bajada de tipos, la incertidumbre económica no ha desaparecido y los inversores han acudido a este valor refugio. Eso sí, tras superar los $2.100, la onza ha vuelto al nivel de los $2.000. Y un último protagonista, Bitcoin, que en lo que va de año ha subido un 150% y que sigue levantando las mismas pasiones y los mismos odios que en años anteriores. Señores, estamos en el puto mercado más salvaje de la puta historia. Los adeptos a la criptomoneda aseguran que este año puede llegar a nuevos máximos históricos, hablan de llegar a los $100.000, mientras los escépticos aseguran que es una trampa y que volverá a caer. Y en esta, señores, no les voy a meter.
porque vamos a despedir aquí, como decía JP Morgan, si los economistas y los analistas supieran lo que va a pasar, estarían comprando acciones en lugar de estar vendiendo consejos. Así que esta se la ahorro. Les agradezco a los tres, insisto, sospechosos habituales, que nos hayan acompañado y que hayan estado con nosotros en esta bola de cristal. Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Raymond Torres, director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y Mónica Melle, profesora de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Economistas frente a la Crisis, gracias. Un placer y felices fiestas. Feliz 2024 a todos y en nombre de quienes les seguimos, a ver si se equivocan. Feliz 2024. Feliz.